Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo B. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Jay Ledesma. 26º Domingo Ordinario. Jesús le aclara a su discípulo Juan que realmente no importa quién haga el bien, pues el importante no es el discípulo, sino el maestro, que en este caso es el mismo Jesús. Con frecuencia vemos amenazada la unidad de la Iglesia, porque los distintos grupos que hay se atribuyen la forma correcta de vivir las enseñanzas de Jesús. Lamentablemente, vemos parroquias y comunidades en las cuales las distintas expresiones no construyen, sino que destruyen. Por eso, Jesús nos sigue exigiendo que no impidamos las buenas obras de nadie. Nosotros no somos el centro del mundo y gracias a Dios hay personas que hacen las cosas incluso mejor que nosotros. Oremos. Oh Señor, Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 1 del Ministerio de Música Resurrección de Puerto Rico, celebrando nuestro aniversario número 40 más 1. Canta Omar Coto, Mi deber es decirlo. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre. Algo que jamás podré esconder, algo que no debo de callar, es aquello que el Señor me dio en la cruz. Paz y amor a mí me dio Jesús, en aquel Calvario dio la luz al perdido. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre. Nueva vida, un seque a todo pecador. Quizás de todos muchos no te crean, mas recuerda
rescatar a aquel que creyera en su palabra fiel, para darle vida dulce cual la miel. Vale más que el oro y que el marfil, esta salvación no tiene fin, es por siempre. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre. Nueva vida aún sé que a todo pecador. Quizás de todos muchos no te crean, mas recuerda esa es la idea, que no tenga nadie excusa ante el Señor. Por eso es mi deber decirle al mundo que Jesús transforma al hombre. Nueva vida aún sé que a todo pecador. Quizás de todos muchos no te crean, mas recuerda esa es la idea, que no tenga nadie excusa ante el Señor. La primera lectura está tomada de Números 11, versículos 25 al 29. Dios comunica su espíritu a Moisés y a todo el pueblo. Qué magnífico sería si todo el pueblo de Dios acogiera su espíritu. Qué magnífico si todo el pueblo de Dios profetizara. Qué magnífico si todo el pueblo se abriera al espíritu de Dios. Dios no es tacaño en sus dones. Escuchemos. El Señor dijo a Moisés: Reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad, se habían quedado en el campamento y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 26 del tiempo ordinario. Modo primero. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Modo segundo. Los mandatos del Señor alegran el corazón.
perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, quien conoce sus faltas, absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. La segunda lectura está tomada de Santiago 5, versículos 1 al 6. Santiago sigue denunciando las injusticias de los ricos, la avaricia de los que solo viven para las cosas que pasan y la crueldad de los poderosos. Dios no es sordo a los gritos de dolor de sus hijos. Dios nos escucha. Escuchemos. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos 9, versículos 38 al 48. El Espíritu de Dios trabaja siempre y trabaja a través de todos los que se dejan guiar por Él. Nuestra misión es dejarle trabajar y animar a los hermanos a dejarse invadir por Él. Nadie es dueño del Espíritu. Nuestra misión es abrir las puertas del reino de Dios a todos y eliminar todo lo que nos impide entrar y experimentar su poder. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber
un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 2 del Ministerio de Música Resurrección de Puerto Rico del CD 7, Yo no canto solo por cantar. Entonces sentí ganas de llorar. Entonces sentí ganas de llorar. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a fallar, le cantaría con el corazón. Le cantaría con el corazón. Y hoy vuelvo a orar y lo vuelvo a encontrar. Él nunca me abandona, Él no me va a olvidar. Él siempre me acompaña al caminar. Él siempre me acompaña al caminar. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a fallar, le cantaría con el corazón. Le cantaría con el corazón. Yo no canto solo por cantar. Yo canto porque el Señor lo pidió. Y si la voz un día me llegara a fallar, le cantaría con el corazón. Le cantaría con el corazón. En el domingo día del Señor nos reunimos, amados hermanos,
para celebrar nuestra reunión semanal correspondiente al 26º domingo del tiempo ordinario. En el Evangelio de este domingo vemos cómo la misericordia de Dios se hace presente fuera de los límites del grupo de los discípulos. Similar es el planteamiento que encontramos en el texto de Números. Además, los textos de este domingo contienen un mensaje de exigencia personal. Es necesario arrancar del corazón humano toda sombra de pecado, dice Jesús en el Evangelio, y leemos en el pasaje de la carta de Santiago: hay que vivir siendo conscientes de que el reino está próximo. En el libro de Números se nos cuenta el episodio de los dos que profetizan sin haber recibido oficialmente encargo para ello. Un relato similar al del Evangelio de hoy. El Salmo confiesa que la voluntad del Señor es pura y estable, pero sus siervos no siempre responden bien. Hoy leemos por última vez la carta de Santiago en esta serie dominical. Es un pasaje muy duro contra los ricos. El Evangelio hoy ofrece una selección de un discurso de Jesús a sus discípulos, en la que se le pueden ver dos temas: la tolerancia de Jesús para con quien, sin ser de los suyos, hace el bien apelando a su autoridad, y las condiciones que han de cumplir quienes pretendan entrar en el reino de Dios. Hoy la palabra nos anima a introducirnos en los misterios insondables del Espíritu Santo, que obra de maneras a veces inesperadas y sorprendentes. Seducidos por ese espíritu, nos animamos unos a otros para celebrar con mucho entusiasmo estos misterios en el análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, como siempre, ¿verdad?, por esa sinopsis, ya en este 26º domingo del tiempo ordinario. Y entrando de lleno, ¿verdad?, a discutir esa primera lectura de los Números. Nos dice que la comunidad del pueblo de Dios es la comunidad del Espíritu. El Espíritu no es un privilegio de los miembros de la jerarquía, sino que está vivo y presente en todos aquellos que abren el corazón a los dones de Dios y que aceptan comprometerse con Jesús y con su proyecto de vida. Igualmente, en el hermano más humilde, en el más pobre, en el menos considerado de nuestra comunidad está el Espíritu. Este episodio nos enseña también, hermanos, que el Espíritu de Dios es libre y actúa donde quiere y como quiere. No está limitado por fronteras, por reglas, por intereses personales, por privilegios de grupo. Ninguna iglesia tiene el monopolio del Espíritu. Fíjense en esto que interesante. Ninguna institución puede controlarlo o encerrarlo. A veces, hermanos, somos testigos de la acción del Espíritu en el mundo a través de personas que no pertenecen a nuestra institución religiosa. Así que no tenemos que sentirnos molestos o envidiosos si Dios actúa en el mundo a través de personas que no pertenecen, ¿verdad?, a nuestra iglesia. Así que tenemos que reconocer la presencia de Dios en los gestos de amor, de paz, de justicia, de solidaridad, de compartir que todos los días descubrimos. Incluso, hermanos, de aquellos que se declaran ateos. Escuche bien. Y agradecer a Dios su presencia, su acción, su amor a favor de los hombres del mundo. Así que la certeza, debo decir, de que nadie tiene en exclusiva al Espíritu, nos obliga
a apartar de nosotros cualquier actitud de fanatismo, de intransigencia o de intolerancia frente a formas de ver diferentes a las nuestras. Los prejuicios, los esquemas egoístas, las condenas, los juicios apresurados pueden hacer que pasen de largo, sin captarlo, los desafíos que el Espíritu por medio de los hermanos nos presenta. Así que Moisés, el líder del proceso de liberación que llevó a los hebreos desde la tierra de la esclavitud hasta la tierra de la libertad, fue capaz de reconocer su debilidad y su incapacidad para hacerlo todo, y aceptó la ayuda de la comunidad. No tuvo celos, ni envidia, ni miedo, ¿verdad?, a perder ese control del proceso, ni dificultad para aceptar la convicción de las tareas que el Señor le confió. Con su ejemplo, enseña a los responsables de nuestras comunidades a aceptar la ayuda de los hermanos, a compartir con los otros el peso de la responsabilidad de conducir a la comunidad del pueblo de Dios. Bueno, hermanas y hermanos, más adelante seguiremos discutiendo esta lectura de Santiago y el Evangelio de Marcos. Mientras tanto, le pedimos a nuestro hermano Jay que nos lleve a un cántico. Gracias, Eri. Continuamos con ustedes el cántico número 4 del Ministerio de Música Resurrección de Puerto Rico. Canta Omar Coto, Por ti, mi Dios. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo testigos todos. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarla, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando carga que mi espalda dobló, expresa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, recuerden que pueden seguir escuchándonos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde, también a través de radiopaz810.com. Y es importante, hermanas y hermanos, que nos sigan en nuestras redes sociales, a través de nuestra página de Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música y Instagram Liturgia y Música, donde ponemos el pensamiento diario y los salmos del día. Y ya está lista por ahí nuestra hermana Sibel para darle este caluroso y ferviente saludo a todos los hermanos que nos escuchan en todas las emisoras a través del mundo.
Mira, Eri, me muero contigo con la palabra ferviente. Pero, ¿sabes qué? Das como anillo al dedo, porque hoy, antes de llegar al programa, vengo calientita porque vengo de una actividad y estaba bailando plena puertorriqueña. Así que ese saludo de hoy no viene nada más que lleno de calor. Viene lleno de sandunga Muy bien. boricua de Puerto Rico para el Eso mundo. es. Un rico y caluroso abrazo a todos ustedes, hermanos, que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. A todos nuestros hermanos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y a nuestros hermanos en Australia, Alemania y Canadá con sandunga boricua. Así que qué rico que se conectan con nosotros. Ave María. Bueno, Rinaldo, antes de que empecemos la discusión de esa segunda lectura, brevemente yo quería reconocer varias cositas de la primera lectura. Uno, que el Señor se manifiesta a través de Moisés y Él llama a los mayores y Él lo especifica, ¿verdad? Necesito que me consigas a las personas más adultas. Y uno se cuestionaría, pues, ¿por qué Él hace esto? Y la realidad es que en ese momento, en esa comunidad antigua, eran los mayores los que llevaban la voz, ¿verdad? Los que infundían el conocimiento al resto de la población y por eso es que él los llama. Sin embargo, de una forma bien curiosa, se manifiesta a través de estas dos personas, de estos dos hombres que estaban pasando por ahí, que eran Eldad y Medad, que eran comunes como usted y como yo, hermano. Y yo creo que tú diste en el clavo cuando tú mencionaste en eso que dijiste, Eri, de que el Señor se manifiesta en todo tipo de personas. Así es. En todo momento, en las personas en las que menos uno se imagina, y yo creo que lo dijiste, hasta hablaste de los ateos. Mira, esa es la realidad. Hay personas que no necesariamente practican nuestra creencia, pero tienen una vivencia del Señor y lo muestran mediante acciones y en este caso, como dice la lectura, mediante las profecías que ellos estaban llevando. Así que lo que quiero es invitar a los hermanos a que no nos encerremos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos del Evangelio. No nos podemos encerrar en nosotros mismos y criticar al otro, porque en ese otro está el rostro de nuestro Señor y hay que reconocerlo. Y quería, además, ¿verdad?, explicar esto un poquito, hablar de esa palabra éxtasis que se encuentra en esa primera lectura, porque a uno le puede tomar por sorpresa esa palabra, uno dice éxtasis, wow, y dice, comenzaron a hablar en éxtasis, y el éxtasis, según la Real Academia Española, dice, el estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Es cuando usted se entrega en esa unión con Dios, cuando usted está en conexión directa con el Señor. Así que lo que quiero es invitarlo, hermanos, a que cuando usted esté en oración, a cuando usted esté encontrado con el Señor en esos momentos más íntimos, usted reconozca y le dé gracias a Dios porque usted está en éxtasis con su Dios. Sí, está lleno del Señor. Bueno, y con esto, Eric, vamos a hablar sobre esa segunda lectura de Santiago. ¿Qué tienes para nosotros? Pues precisamente el autor de esta carta de Santiago critica a los ricos, ¿verdad? Viceversa a lo que habías hablado ahorita. Pero en primer lugar, porque viven solamente para acumular bienes materiales, olvidando los verdaderos valores. Hacen del oro y de la plata sus dioses y centran toda su existencia en valores caducos y perecederos. Al final de su existencia van a darse cuenta que gastaron su vida corriendo tras algo que no da la felicidad ni conduce al hombre a la vida plena. Su existencia habrá sido entonces un dramático equívoco. Así que el autor de la Carta de Santiago conserva una asombrosa actualidad. La acumulación de bienes materiales se convierte para tantos hombres de nuestro tiempo en el único objetivo de la vida y en el criterio único para definir una vida con suerte. Con todo, aquellos que lo apuestan todo por los bienes perecederos fácilmente constatan
como esa opción no responde, en definitiva, a su sed de felicidad y de vida plena. El oro, la cuenta bancaria, el coche de lujo, esa casa de ensueño, nos dan satisfacciones inmediatas y tal vez un incierto estatus a los ojos del mundo, pero no sacia, hermano, nuestra sed de vida eterna. Nosotros los cristianos estamos llamados a testimoniar que la vida verdadera brota de los valores eternos, esos valores que Dios nos propone. Así que el autor de Santiago, de la carta de Santiago, critica a los ricos en segundo lugar porque frecuentemente la riqueza es fruto de la explotación y de la injusticia. Acumular bienes a costa de la miseria y de la explotación de los hermanos es, en la perspectiva del autor de nuestro texto, un crimen abominable que Dios no dejará impune. Así que es importante, hermanos, que no es cristiano quien especula con los bienes de primera necesidad, aunque vaya todos los domingos a misa, escuche bien, y pertenezca a varios grupos parroquiales. No es cristiano quien inventa formas para no pagar impuestos, aunque sea muy amigo del párroco. Se oye fuerte, pero es así. No es cristiano quien se aprovecha de la ignorancia, de la miseria para realizar negocios altamente rentables, aunque piense, ¿verdad?, repartir con Dios los frutos de su rapiña. Así que una cosa debe quedar clara: Dios no apoya nunca a quien vive cerrado en sí mismo, ¿verdad?, en ese acaparamiento egoísta de esos bienes que Dios nos concedió para que fueran puestos a servicio de todos los hombres. Y cualquier crimen cometido contra los pobres es un crimen contra Dios, que aparta al hombre de la vida plena de comunión con Dios. Así que definitivamente, hermanos, o sea, es importante que nosotros, ¿verdad?, estemos conscientes de que el dinero en este caso y las cosas que tenemos, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido tener para sustentar a nuestra familia, pues algo pasajero, porque nada de eso nos vamos a llevar. O sea, tenemos que estar preparados espiritualmente, porque lo que sí nos vamos a llevar es, ¿verdad?, esa vida plena que hayamos tenido para ese encuentro con el Señor de la vida eterna. El resultado de nuestras acciones. Es de eso lo que se trata, jóvenes. El resultado de las acciones que has hecho durante toda tu vida mientras estés en este plano terrenal. Y el resultado de eso lo vas a ver al final. Si lo que cosechaste fue para bien, pues eso es lo que vas a recibir. Si lo que cosechaste fue para ti, pues vamos a ver. Esa es la realidad. Eso así. A mí me encantaría, antes de que empecemos a hablar del Evangelio, Eri, ver si entonces Jay nos lleva un cántico reflexivo y cuando regresemos, depuramos ese Evangelio tan maravilloso que está lleno de mucho aprendizaje. Muy bien. Gracias, Ibel. Escuchemos el cántico número 6 del Ministerio de Música Resurrección de Puerto Rico, del CD7, Tocaré para ti. Dios mío, yo te cantaré un canto nuevo, solo tocaré para ti. Dios mío, yo te cantaré un canto nuevo, solo tocaré para ti. Porque tú has inspirado mi canto, tocaré para ti. Tú has abierto mis dotes calladas, cantaré para ti. Yo siento que tu corazón me da vida, yo quiero escuchar tu canción. Yo siento que tu corazón me da vida, yo
y música. Bueno, hermanas y hermanos, y continuando con esta discusión de estas lecturas para este domingo, ese Evangelio de Marcos, ¿verdad? El Espíritu de Dios trabaja para siempre. Y nadie es dueño, ¿verdad?, de ese Espíritu. Así que el Evangelio de este domingo nos presenta a un grupo de discípulos que todavía están muy atrasados en ese aprendizaje, ¿verdad?, del camino del reino. Ellos todavía piensan que la lógica del mundo y tienen dificultad para liberarse de sus intereses egoístas, de sus esquemas personales, de sus prejuicios, de sus sueños de grandeza y de poder. No quieren entender que para seguir a Jesús es preciso cortar con ciertos sentimientos y actitudes que son incompatibles con la radicalidad que la opción por el reino exige. Así que eso es importante que también nosotros tengamos en cuenta. Que no caigamos, ¿verdad?, en ese plan de ser como los discípulos en aquellos momentos. Ajá. Fíjate, Eri, tengo aquí que me parece muy interesante y atado a lo que tú estás mencionando, un escrito bien cortito que dice de la siguiente forma: Jesús nos sigue invitando con actual novedad a ser comunidades sinodoexodales. Y uno dice, anda, ¿con qué se come eso? Pues miren, son comunidades abiertas con relación a los muchos caminos por los cuales Dios dona su palabra y espíritu, y que no son exclusividad de la iglesia ni de ninguna tradición religiosa. No podemos pretender ser los únicos y los exclusivos del reino. Y no podemos, y aquí dice el escrito, nos invita, no convirtamos nuestras comunidades en sectas o clubes de iguales que se encierran en sí mismas y matan las posibilidades de caminar juntos como el pueblo de Dios y de inspiración por parte del Espíritu que desordena, ¿ok?, cualquier esquema que quiere apropiarse y ser excluyente de la acción de Dios, que impiden la lucha contra toda condena y convierten en cierta medida el asesinato del inocente, de esa persona que porque no es igual que yo, entonces la asesino, la saco de mi comunidad. Y ese, según dice este escrito, es el peor y el mayor pecado que nosotros cometemos como humanos. Cuando yo no reconozco que el otro puede tener al Señor y que el otro es un humano tan humano como yo. Así que yo creo que esa es la gran enseñanza de esta lectura. Y atado a eso que tú estás diciendo, también aquí nos dice que las dificultades que estos discípulos tienen para responder a Jesús no son extrañas, que forman parte de nuestra vida, que es lo que estábamos hablando ahorita. Así que la instrucción que en este texto Jesús dirige a sus discípulos nos sirve también a nosotros. Así que esas propuestas de Jesús están destinadas, ¿verdad?, a los discípulos de todas las épocas. O sea, que nosotros caemos en esos grupos, ¿verdad? Así que es importante que pretenden ayudarnos a purificar nuestra opción y a formar parte con plenitud de la comunidad del reino. Antes de nada, Jesús muestra a los discípulos que la comunidad del reino no puede ser una secta arrogante, ¿verdad? Si ves, atado a lo que tú habías dicho, cerrada, intolerante, fanática, que se arroga la posesión exclusiva de Dios y de sus propuestas. Tiene que ser una comunidad que sabe cuál es su papel y su misión, pero que reconoce que no tiene la exclusividad del bien y de la verdad, y que es capaz de alegrarse con los gestos de bondad y de esperanza que acontecen a su alrededor, incluso cuando esos gestos tienen su origen en la actuación de no creyentes y de personas que no pertenecen a la institución eclesial. ¿Verdad? Que eso lo vimos en las otras lecturas. El verdadero discípulo, hermanos, no tiene envidia del bien que otros hacen. No sienten celos si Dios actúa a través de otras personas. No pretende tener el monopolio de la verdad ni tenerla en exclusiva a Jesús. El verdadero discípulo se esfuerza día a día por ser testigo de los valores del reino y se alegra con los signos de la presencia de Dios en tantos hermanos que pertenecen a otros credos, que luchan por construir un mundo más justo y más fraterno. Y definitivamente, alineado a lo que estás mencionando, Erinaldo, voy a compartir lo que escribió el Papa Francisco con relación al Evangelio. Y dice así: el Evangelio de este domingo nos presenta uno de esos momentos particulares muy instructivos de la vida de Jesús con sus discípulos.
Estos habían visto que un hombre que no formaba parte del grupo de los seguidores de Jesús expulsaba a los demonios en el nombre de Jesús y por eso querían prohibírselo. Juan, con el entusiasmo acérrimo típico de los jóvenes, informa sobre el hecho al maestro buscando su apoyo. Pero ¿qué pasó? Jesús, al contrario, responde: no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Juan y los demás discípulos manifiestan una actitud de cerrazón frente a un suceso que no entra en sus esquemas. En este caso, la acción, aunque sea buena, de una persona externa al círculo de seguidores. Sin embargo, Jesús aparece muy libre, plenamente abierto a la libertad del Espíritu de Dios, que en su acción no se limita a ningún lugar ni a ningún grupo. Y esto, ¿verdad? Tú lo acabas de mencionar, Hernando. La actitud de los discípulos de Jesús es muy humana, es muy común y lo podemos encontrar en las comunidades cristianas de todos los tiempos, probablemente también en nosotros mismos. De buena fe, con celo, se quisiera proteger la autenticidad de una cierta experiencia, tutelando al fundador o a un líder de los falsos imitadores, pero al mismo tiempo está como en el temor de la competencia, y esto nos pasa a todos, que alguno pueda robar nuevos seguidores y entonces no se logra apreciar el bien que los otros hacen. No va bien porque no es de los nuestros, y así acostumbramos a decir. Aquí está la raíz del proselitismo y la iglesia, decía el Papa Benedicto, no crece por los proselitismos, crece por atracción, es decir, crece por el testimonio dado a los demás con la fuerza del Espíritu Santo. Y así escribe el Papa Francisco en el 2018. Hermoso. A mí me gustaría, Eri, porque es que vamos a hacer un anuncio, pero antes de, ya estamos a punto de terminar el programa, antes de irnos, no sé si tengas de esas preguntas que nos, ¿verdad? Que nos haga pensar y que nos impacte nuestro corazón justo antes de terminar el programa. ¿Tendrías una preguntita de esas maravillosas que tú haces, Eri? Pues sí, precisamente es que hay una pregunta bien interesante. Y es sobre esa llamada que Jesús le hizo, ¿verdad?, a los discípulos para hacer comunidad, que también nos hace a nosotros hoy. ¿Encuentran en nosotros la propuesta liberadora que Cristo les hace? ¿O encuentran en nosotros rechazo, injusticia, marginación, mal ejemplo? Quien ve nuestro testimonio, ¿encuentra razones para unirse a Cristo o para apartarse de Cristo? Interesante, eso me encanta. Eso para ponernos a pensar. Pero fíjate, hay otra pregunta que yo tengo aquí, Jane, y es que tú has compartido en el programa de hoy mucha música interesante de un cierto CD, de un cierto grupo que yo conozco, y eso tiene alguna razón de ser. Cuéntanos. Agradezco a Dios por haberme otorgado una familia maravillosa. El Ministerio de Música Resurrección aquí en San Juan, Puerto Rico, durante estos primeros 40 años más uno. Aquellos quienes han creído en mí siempre, dándome motivación para poder superarme, humildad y sacrificio, enseñándome a valorar todo lo que tengo y soy. Aún después del infarto que sufrí en abril 2019, aún estoy de pie como el ave fénix. Espero contar con todos ustedes, los resurrectos, con su valioso e incondicional apoyo. Jesús, dame tanto amor y bondad que permita sonreír ante todos estos logros y son resultado de tantas bendiciones
que no merezco. Gracias a todos por cada uno, a ustedes, los valientes que han dado cara y dan cara y luchan por la verdad del Evangelio a pesar del precio y los sacrificios que pagan. Gracias a todos resurrectos. Dejamos huella. Que no nos detengamos. De aquí han salido 5 ministerios de música activos. Profeta, Anástasis de Nueva York, Omar Cotto en Florida, Estados Unidos, Camino de la Esperanza y Tiempo de Dios, que significa Kairos. Este día 26 de septiembre es un día único. Gracias a tantos sacerdotes que han sido llamados a la presencia del Señor de todas las 6 diócesis en Puerto Rico. Aún tenemos muchos sacerdotes y diáconos dándonos dirección espiritual. Gracias. Damos gracias al Señor en su infinita misericordia por llamarnos a servirle y por guiarnos en estos 40 años más 1 de bendiciones. Por último, gracias por sus oraciones y apoyo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. La gloria y la honra sean para Jesucristo. Así que estamos de plácemes, definitivamente, este grupo de resurrección con esta Amén. celebración de nuestro aniversario. Y yo le quiero dar gracias a nuestro director porque ha sido el que ha hecho que este grupo se junte y que de aquí crezcan muchos más grupos que todavía están cantándole y dándole gloria al Señor en el mundo entero. Bueno, y yo le doy gracias al Señor porque de esos 41 años de celebración del Ministerio de Resurrección, de Música Resurrección, yo llevo 31. Así que le doy gracias infinitas al Señor por tenerme aquí en este programa y también en nuestro ministerio y todavía celebrando. Y entiendo que Sibel lleva ya 16 años también. Eso es así. Y ahí seguiremos si el Señor lo permite. Seguiremos. Amén. Con esto pues ya nos vamos despidiendo, nos ponemos a orar. ¿Por quién vamos a orar hoy, Jay? Oremos por la salud de Vilma García, Teddy Ruiz Guerrero, Rafael Betancourt, Hilda López, Mayra Sánchez y por su mamá, hija y sobrinos, Ibeliz López y su niño Chili, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y por la salud del papá de Ana Daisy González Muñoz. Nos ponemos en actitud de oración. Jesús, Maestro, concédenos la humildad y la sabiduría para reconocer las buenas obras que nuestros semejantes realizan en el mundo y alabarte y bendecirte por ellas. Amén. 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 ¿Con qué cántico nos despedimos? Gracias, Sibel. Cerramos el programa con el cántico número 7 del Ministerio de Música Resurrección de Puerto Rico, del CD7. Amémonos, hermanos, y tan tan. Con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Siempre que amamos a los hermanos, Cristo presente está. Con nosotros está.
Glorica.